Tenía 15 años cuando mi padre me dejó. No por trabajo, no por distancia, sino porque eligió a otra mujer. Años después, yo estaba a punto de entrar a la gala más exclusiva del mundo, con un vestido que costaba más de lo que él había ganado en toda su vida. La mujer que me sostenía la mano podía destruirlo con una sola llamada. Y esa noche, íbamos a hacerlo. Pero hay algo que nadie sabía. Ella no era solo mi mentora. Era la mujer a la que mi padre traicionó. Y yo todavía no sabía que el secreto más grande de mi vida estaba a punto de salir a la luz, uno que iba a cambiar para siempre lo que creía sobre mi madre, sobre mi padre, y sobre mí. Si alguna vez te sentiste abandonado por alguien que debía cuidarte, quédate hasta el final. Cuéntame también desde donde estás escuchando esta historia. Porque lo que empezó como un abandono terminó convirtiéndose en una venganza, y en una verdad imposible de desoír. Ahora sí, déjame llevarte al momento exacto en que todo se rompió. Mi cumpleaños número 15 debería haber sido un día normal, un día para sonreír, para sentirme un poco más grande, pero se convirtió en la noche en que todo mi mundo se desmoronó. Recuerdo estar sentada en la mesa de casa, mirando el pastel que solía preparar con mi mamá cada año. Excepto que mamá ya no estaba. Se había ido hacía 6 meses y yo todavía intentaba aprender a respirar sin ella. Papá llegó tarde, como siempre. Pero esta vez no estaba solo. Entró con una mujer que yo no conocía, y llevaba la mano sobre su vientre. Camila, ella es Mónica, dijo, como si eso explicara todo. Sentí que el aire me faltaba. Su vientre, estaba embarazada. Vas a ser hermana mayor, soltó Mónica con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Y papá no me miraba. Nos casamos el mes que viene, dijo con calma, como si me estuviera contando el clima. 6 meses había pasado desde que mamá murió y él ya había decidido que alguien más iba a reemplazarla. Intenté entenderlo, busqué alguna broma, alguna señal de que todo era una pesadilla, pero no, todo era demasiado real. La voz de Mónica fue fría. Es hora de que tu padre siga adelante, Camila. Todos necesitamos seguir adelante. Y yo no podía más. La palabra repugnante salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. No tardó ni un segundo. La bofetada de papá me sorprendió. Me toqué la cara, el dolor físico era nada comparado con el que sentí dentro. No te atrevas a hablarle así a Mónica, dijo él, temblando de rabia. Ahora va a ser tu madre. Nunca será mi madre, grité, aunque mi voz sonaba pequeña frente a los muros de la casa. Mónica se levantó, protectora con su vientre. Es ella o nosotros, Samuel. Tienes que elegir, sentenció. Y papá eligió. Me hizo empacar mis cosas y me envió a la casa de mi tía Rosa. Todo lo que tenía se metió en 2 maletas, mientras escuchaba a escondidas cómo discutían en la cocina. Algo en su conversación me heló la sangre. Mónica mencionó que yo no podía saber la verdad sobre mi madre. Mi mamá no murió sin más, pero nadie me contaba qué pasó realmente. Esa noche, mientras me arrastraba hasta la habitación diminuta de mi tía, sentí que mi mundo se partía en pedazos. Dormiría en un cuarto oscuro, con olor a vino barato, y con la certeza de que a mis 15 años, estaba sola. No solo sin mamá, sino sin la protección de quien se suponía debía cuidarme. Los días siguientes fueron un golpe tras otro. La casa de mi tía Rosa era pequeña, oscura, y olía siempre a vino barato. Rosa no era mala, pero tampoco podía cuidarme. Tenía 2 trabajos, estaba cansada, y yo me sentía como una carga. Vivía con miedo a molestarla, con miedo a cualquier sonido que indicara que había hecho algo mal. Dormía poco, comía lo que encontraba y aprendí muy rápido a desaparecer del mundo para no ser un problema.
Me pasaba horas en los parques, sentada en los bancos mientras el viento frío me calaba hasta los huesos. Cada vez que veía un grupo de familias o chicos riendo, sentía un vacío enorme. Me preguntaba por qué mi padre había elegido a otra mujer, por qué no me había defendido, por qué no me había esperado. Cada noche, el recuerdo de mi madre se hacía más intenso, más doloroso. No podía hablar con nadie de eso, nadie me entendía. Luego llegó la noche que cambió todo. Estaba sentada en un banco, temblando, tratando de entrar en calor, cuando un coche elegante se detuvo frente a mí. La ventanilla bajó y una mujer me miró directamente, con ojos que parecían atravesarme. «Eres la hija de Samuel Fernández», dijo con una voz firme. No era una pregunta. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo sabía quién era yo? Me ofreció subir al auto. Tenía miedo, pero también hambre, frío y curiosidad. Algo en su mirada me decía que podía confiar en ella, aunque apenas la conocía. El auto se detuvo frente a un ático con vista a toda la ciudad. La mujer, elegante, con joyas brillantes y un porte que intimidaba, abrió la puerta y me hizo pasar. El lugar estaba lleno de revistas de moda, bocetos, fotografías de pasarelas, un mundo totalmente opuesto al mío, frío y glamoroso. Me llamo Elena Rodríguez, dijo, sirviéndose una copa de vino y mirándome con atención. Tu padre y yo fuimos socios hace 10 años. Íbamos a cambiar la industria de la moda juntos. Abrí los ojos, intentando procesar sus palabras, pero mi mente estaba demasiado ocupada con preguntas que no podía formular en voz alta. Algo me decía que esa mujer sabía mucho más de mi vida y de mi familia de lo que cualquiera debía saber. Y en ese instante, sentí que todo lo que creía sobre mi padre, mi madre y mi pasado, estaba a punto de cambiar. Elena abrió un cajón y sacó un pequeño álbum lleno de fotos antiguas. Mira esto, dijo, y me mostró imágenes de mi papá y de ella, jóvenes, sonriendo en una oficina llena de telas y bocetos. Nos prometimos cambiarlo todo, Camila. Pero tu padre me traicionó, murmuró, como si hablara más para sí misma que para mí. Sentí que el aire me faltaba. Traición. Esa palabra retumbaba en mi cabeza, mezclada con rabia, dolor y miedo. Mi padre había traicionado a alguien, y ahora estaba aquí, delante de mí, esta mujer que conoció antes de que yo siquiera existiera. No entendía cómo, pero algo en su mirada me hizo sentir que podía confiarle un secreto, algo grande, algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia. Tu mamá no murió como todos creen, continuó, bajando la voz. Mi corazón dio un vuelco. Cada palabra era una daga, y sin embargo, no podía apartar la mirada. Hubo un accidente. Tu padre decidió mantenerlo en secreto. Pensó que así te protegería, pero en realidad, te dejó sola. A los 15 años, Camila, te dejó sola. Sentí un nudo en la garganta y mis manos empezaron a temblar. Cada recuerdo de ese tiempo oscuro volvió de golpe, los parques, la soledad, el frío, los baños públicos, y la sensación constante de no ser suficiente para nadie. Y ahora me estaba dando cuenta de que había más detrás de todo eso. Algo que mi padre nunca me dijo y que Elena parecía tener en sus manos. Luego vino lo que nunca imaginé, y hay algo más, Camila, algo que tu padre pensó que nunca descubrirías. Algo que puede destruirlo por completo. Su mirada era intensa, cargada de un misterio que me hizo tragar saliva. Pero tú puedes ayudarme a que todo salga a la luz. Mi corazón latía como loco. No podía moverme. Quería hacer preguntas, pero las palabras se atoraban en mi garganta. Una mezcla de miedo, furia y curiosidad me paralizaba.
Estaba frente a alguien que había sido traicionada por la única persona que yo había llamado papá, y ahora me ofrecía ser parte de algo que iba mucho más allá de lo que podía entender. Y en ese instante, comprendí que mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Todo lo que creía seguro, todo lo que había vivido hasta ese momento, estaba a punto de romperse. Elena me miró con esa mezcla de firmeza y compasión que no sabía cómo manejar. Camila, tu padre construyó todo un imperio, pero no es invencible. Y esta noche, todo puede cambiar. Sus palabras me golpearon como un golpe en el estómago. No era solo una historia de traición, era la oportunidad de enfrentar todo lo que me había dejado sola durante años. Mientras hablábamos, yo no podía dejar de pensar en los recuerdos de mi infancia rota, el frío de los parques, el dolor de sentirme invisible, las lágrimas escondidas en baños públicos. Cada imagen me hacía sentir más pequeña, y a la vez, más determinada. Algo en mí despertó. Una mezcla de rabia, justicia y deseo de entender finalmente todo lo que había pasado. Pero, ¿por qué yo? Logré preguntar, con la voz temblorosa. Elena suspiró, como si hubiera esperado que lo preguntara. Porque eres la única que puede hacerlo. Nadie más conoce a tu padre como tú. Nadie sabe lo que él es capaz de esconder, ni lo que él teme que se descubra. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Quería correr, desaparecer, volver a los días en que todo era confuso pero menos doloroso. Pero algo dentro de mí dijo, no puedo. No puedo dejar que siga impune. Y peor aún, no podía ignorar que había secretos que me pertenecían, que tenían que salir a la luz para que finalmente pudiera entender quién era yo realmente. Elena me pasó un sobre con documentos, fotos y recortes de prensa. Cada imagen, cada papel, era una pieza del rompecabezas que mi padre había tratado de ocultar. Al tocarlo, sentí una mezcla de miedo y poder, como si sostuviera en mis manos no solo información, sino mi propia historia. Una historia que él había intentado borrar. Esta noche será decisiva, dijo Elena. Tú decides si lo enfrentas, si dejas que todo se sepa, o si sigues viviendo con las mentiras que te contaron. Su mirada me atravesaba, y yo comprendí que no había vuelta atrás. Lo que estaba por venir no solo iba a cambiar la vida de mi padre, también la mía. Y mientras me levantaba del sillón del ático, con el sobre apretado contra mi pecho, sentí que por primera vez en años algo dentro de mí empezaba a despertar, una mezcla de coraje, curiosidad y la certeza de que estaba a punto de descubrir la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, yo me quedé mirando el sobre con los documentos. Cada papel parecía gritarme secretos que habían estado enterrados durante años. Imágenes de reuniones, contratos, mensajes que mi padre había borrado, todo apuntaba a algo que yo no podía comprender del todo, pero que sabía que cambiaría todo. El miedo se mezclaba con una curiosidad que no podía ignorar. ¿Qué haría mi padre si supiera que alguien más, yo, estaba viendo esto? Si supiera que su hija estaba al tanto de lo que él había escondido durante tanto tiempo. Sentí un frío que no era por la noche, era por la verdad que estaba a punto de enfrentar. Elena se acercó y me dijo con voz baja, Camila, mañana será el primer paso. No tienes que hacerlo sola, pero tienes que estar lista. No solo es tu historia, es la de todos los que él ha dañado con sus decisiones. Sus palabras retumbaban en mi cabeza. Cada lágrima que había derramado por los parques, cada noche sola en la casa de mi tía, todo eso tenía un propósito ahora. Todo eso me había preparado para este momento. Mientras doblaba los documentos y los guardaba en mi bolso, recordé la conversación que había escuchado esa noche que me dejó sola en la casa de mi tía Rosa. La voz de Mónica diciéndole a papá que yo no podía saber la verdad.
Esa voz cortante, segura, y el miedo de mi padre a que alguien descubriera lo que él había escondido. Todo encajaba ahora. Y la verdad era más peligrosa de lo que jamás imaginé. No podía dormir. Cada ruido de la ciudad parecía un recordatorio de que algo estaba a punto de romperse. Las luces lejanas, los autos pasando, todo parecía anticipar lo que vendría. Y en medio de esa noche, mientras miraba por la ventana del ático, sentí que mi vida, tal como la conocía, ya no existía. No era solo una cuestión de enfrentar a mi padre, era enfrentar todo lo que él había hecho, todo lo que me había negado y ocultado. Algo dentro de mí había cambiado. La niña que se sentía invisible y abandonada estaba empezando a despertar. Y aunque el miedo estaba ahí, más grande que nunca, la necesidad de descubrir la verdad, de reclamar lo que era mío, era más fuerte. La mañana siguiente no solo traería decisiones. Traería acción. Y yo estaba a punto de dar el primer paso hacia un mundo que había estado oculto para mí durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, me levanté con el corazón latiendo a 1000 por hora. Tenía el sobre apretado contra mi pecho, como si allí estuviera toda mi vida. Elena me esperaba con un café fuerte, su mirada firme, pero llena de una calma que me daba seguridad. Hoy empieza todo, Camila. Prepárate, porque nada volverá a ser igual, me dijo. Salimos del ático y la ciudad empezaba a despertar. Lima estaba cubierta por la bruma de la mañana y el tráfico comenzaba a rugir, indiferente a lo que estaba por suceder. Cada paso que daba me recordaba que estaba caminando hacia algo que me aterraba y me emocionaba al mismo tiempo. Elena me explicó los primeros pasos, cómo usar la información que teníamos, a quién contactar, cómo exponer verdades que mi padre había escondido durante años. Cada palabra que decía hacía que mi miedo se mezclara con una especie de poder inesperado. No era solo la hija abandonada, era alguien que podía cambiar las reglas del juego. Mientras caminábamos hacia el primer lugar que ella me había indicado, recordé todas las noches que pasé sola, todas las lágrimas, todas las veces que mi cuerpo temblaba de frío y miedo. Todo eso ahora parecía un entrenamiento silencioso para este momento. Y de repente entendí algo, toda mi rabia, toda mi soledad, tenía un propósito. Llegamos frente a un edificio elegante, uno que pertenecía a un viejo socio de mi padre. Elena me miró y dijo, aquí empieza. Esto es solo el primero de muchos pasos. Prepárate para escuchar cosas que no esperas, y para descubrir que nada de lo que creías saber es la verdad completa. Respiré profundo y sentí como cada recuerdo doloroso me daba fuerza. La niña que lloraba sola en los parques ahora estaba lista para enfrentarse a un mundo de adultos lleno de secretos, traiciones y mentiras. Y aunque todavía había miedo, también había claridad, era hora de reclamar mi historia, de enfrentar a mi padre y de ver la verdad de frente. Mientras subíamos las escaleras del edificio, una mezcla de adrenalina y nervios me recorrió de pies a cabeza. Lo que estaba a punto de pasar no solo iba a cambiar mi relación con mi padre, iba a cambiar la forma en que veía todo, desde mi infancia hasta el presente. Y en ese instante, supe que no había vuelta atrás, el juego había empezado, y yo estaba lista para jugar. Subimos hasta el piso del socio de mi padre. La puerta se abrió y un hombre elegante nos recibió con una sonrisa cortante. Elena, ¿y quién es esta?, preguntó, mirándome como si yo fuera un insecto que no debería estar allí. Elena no titubeó. Ella es Camila, hija de Samuel Fernández. Y necesita respuestas, dijo con firmeza. El silencio cayó sobre la sala. Sentí que todas las miradas me atravesaban, y por un segundo quise retroceder, correr, desaparecer. Pero algo dentro de mí me decía que no podía retroceder. Cada lágrima, cada noche sola, cada bofetada que recibí, me habían preparado para este momento.
El hombre abrió unos documentos y empezó a hablar de contratos, de negocios, de decisiones que mi padre había tomado a escondidas, decisiones que habían perjudicado a muchas personas. Cada palabra era un golpe, y cada revelación encajaba con los secretos que Elena me había mostrado la noche anterior. Todo empezaba a cobrar sentido, traición, abandono, mentiras, todo conectado. Mientras escuchaba, mi rabia crecía. No solo contra mi padre, sino contra todo un mundo que parecía protegerlo y esconder sus errores. Y entonces Elena me miró y dijo algo que me heló la sangre, y hay una cosa más, Camila. Algo que tu padre nunca quiso que supieras, algo que cambiará todo lo que creías sobre tu propia vida. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué podía ser tan grave como para alterar todo lo que creía sobre mi madre, sobre él, sobre mí? No me dio tiempo a reaccionar, la respuesta estaba frente a mis ojos, un documento, una foto, algo que mostraba que lo que yo había pensado que era mi historia, no era ni siquiera la mitad de la verdad. El miedo se mezcló con adrenalina. Quería llorar, gritar, pero también necesitaba entender, necesitaba que todo fuera claro. Elena puso su mano sobre la mía, como un ancla, no estás sola en esto. Pero lo que veas, te cambiará. En ese momento, comprendí que no solo estaba enfrentando a mi padre, sino que estaba a punto de enfrentar la verdad de mi familia, de mi infancia, de mi vida entera. Y aunque el miedo era inmenso, también sentí algo que no había sentido en años, control, fuerza, la certeza de que estaba tomando las riendas de mi propia historia, sin importar el precio. Lo que vi en ese momento me dejó sin aliento. Elena me pasó unas fotos y documentos que demostraban algo que nunca imaginé, no solo mi padre había traicionado a Elena, sino que había manipulado toda mi vida, mi pasado, todo lo que creía sobre mi mamá y sobre mí. Cada imagen, cada mensaje, era un golpe directo al corazón. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo podía ser posible que todo lo que yo creía cierto estuviera construido sobre mentiras? Sentí una mezcla de rabia, miedo y tristeza que me hizo temblar de pies a cabeza. Y sin embargo, en medio de ese caos, algo dentro de mí se encendió, la necesidad de justicia, de enfrentar a quien me había dejado sola y me había engañado durante tanto tiempo. Elena me miró y, con la voz firme, dijo, Camila, hoy tienes la oportunidad de hacer que todo esto salga a la luz. No solo por mí, sino por ti, por tu historia, por todo lo que tu padre quiso ocultarte. Sus palabras eran como fuego, y aunque sentía miedo, también sentí una fuerza que no había sentido en años. Mientras revisaba los documentos, comprendí algo más, mi padre había construido un imperio, sí, pero lo había hecho sobre secretos y traiciones. Y ahora yo tenía las herramientas para exponer todo, para enfrentar la verdad sin importar las consecuencias. Mi pasado de abandono, frío y soledad me había preparado para esto más de lo que jamás imaginé. Elena me puso la mano sobre el hombro y dijo, Camila, recuerda, esto no es solo un golpe contra él. Es tu momento de liberarte, de entender, de reclamar lo que es tuyo. Sus palabras calaron hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeña, ni invisible. Por primera vez, sentí que podía tomar el control de mi historia. Miré la ciudad desde el ático, las luces de Lima parpadeando en la distancia, y comprendí que lo que estaba por venir cambiaría no solo mi vida, sino también la de mi padre. Y aunque el miedo estaba ahí, intenso, había algo más fuerte, la determinación de enfrentar la verdad hasta el final, sin importar el dolor que pudiera traer. Esa misma tarde, Elena me llevó a un lugar que jamás hubiera imaginado pisar, las oficinas de mi padre. Mientras subíamos por el ascensor, sentí que el corazón me latía como si fuera a estallar. Cada paso era un recordatorio de todos esos años en los que me sentí pequeña, invisible y sola. Pero ahora estaba decidida a no retroceder. Entramos y todo parecía normal,
el lujo, los empleados que saludaban cortésmente, la música suave de fondo. Pero yo sabía lo que se escondía detrás de cada sonrisa y cada escritorio. Elena me guió a un despacho vacío, y me dijo en voz baja, este es el primer paso. Aquí puedes empezar a dejar que la verdad salga a la luz. Sacó un pequeño dispositivo con información digital, contratos, correos electrónicos, fotos, todo listo para ser revisado. Cada archivo que abría era un golpe, una prueba de que todo lo que creía sobre mi padre era una mentira cuidadosamente construida. Mientras miraba, sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia por todo lo que me había hecho pasar, pero alivio porque finalmente podía ver la verdad con mis propios ojos. Y entonces, escuché la voz de alguien acercándose. Mi padre estaba en el piso. Mi corazón dio un vuelco y el miedo volvió, pero esta vez no era paralizante. Era un miedo que me empujaba a actuar. Elena me susurró, tranquila, Camila. Es tu momento. Solo recuerda quién eres y qué estás haciendo. Respiré hondo y sentí como todo lo que había sufrido, desde los 15 años hasta ahora, me daba fuerza. Cada noche sola, cada lágrima escondida, cada parque frío, todo me había preparado para este instante. Y aunque no sabía cómo reaccionaría mi padre, estaba lista para enfrentar la verdad, para verlo de frente, para reclamar lo que durante años me había negado. Mientras él se acercaba, sentí un escalofrío, pero también claridad. No era solo confrontación, era justicia, era redención, era finalmente tomar control de mi propia vida. Y en ese instante, comprendí que nada volvería a ser igual, lo que estaba a punto de suceder iba a cambiarlo todo, no solo para mí, sino para todos los que estaban atrapados en sus secretos. Mi padre apareció en el despacho. Su mirada era una mezcla de sorpresa y desdén, como si no entendiera cómo había llegado yo hasta allí. Pero yo no estaba para disculpas ni para explicaciones. Tenía en mis manos la verdad que él había intentado enterrar durante años, y no iba a dejar que escapara esta vez. Papá, sé todo, dije con voz firme, intentando que mi temblor interno no se notara. Vi cómo su rostro cambió, primero incredulidad, luego enojo, y finalmente un destello de miedo que nunca había visto en él. Porque sabía que esta vez, no podía controlar la historia. No podía borrar las pruebas ni silenciar lo que estaba frente a sus ojos. Elena estaba detrás de mí, silenciosa pero firme, como un ancla. Yo no estaba sola. Por primera vez, sentí que podía enfrentar todo lo que él había hecho, todo lo que me había negado. Cada bofetada, cada noche sola, cada abandono, todo había sido un camino hacia este momento. Sacó un documento, intentando minimizarlo, intentando que pareciera irrelevante. Pero yo lo miré y supe que no podía seguir jugando sus juegos. No más mentiras, dije. Ya no puedes decidir lo que es verdad y lo que no. Ya no puedes controlar mi historia. Su respiración se volvió pesada, sus manos temblaban, y yo por primera vez lo vi vulnerable. Y mientras la tensión llenaba el despacho, comprendí algo profundo, no era solo la venganza lo que me movía. Era la justicia para mí misma, para mi madre, para cada día que había pasado sintiéndome invisible. Y aunque el miedo seguía ahí, fuerte, la claridad de que estaba reclamando mi vida me daba fuerza. Su silencio, la mirada fija en los documentos, y mi propia respiración acelerada, todo era parte de un momento que sabía que jamás olvidaría. Porque lo que estaba por revelarse no solo cambiaría nuestra relación, sino que marcaría un antes y un después en mi vida, en mi historia, y en la verdad que había estado enterrada por demasiado tiempo. Esa noche, mientras la ciudad seguía iluminada y ajena, comprendí algo que jamás había sentido antes: no necesitaba que nadie me eligiera, ni que alguien me protegiera. Lo que necesitaba era reclamar mi propia historia, enfrentar la verdad y decidir quién quería ser. Mi padre perdió el control que creía tener,
Y yo gané algo mucho más grande: claridad, fuerza y libertad. Todo el miedo, la soledad y la rabia que había sentido durante años se transformaron en poder para construir mi vida desde cero, con mis reglas y con mi verdad. Y mientras caminaba fuera de ese despacho, con la brisa de Lima en la cara, entendí que a veces los abandonos y las traiciones no nos destruyen. Nos enseñan quiénes somos realmente y nos muestran que la fuerza más grande siempre está dentro de nosotros. Si alguna vez te sentiste solo o invisible, recuerda esto: tu historia es tuya. Nadie puede escribirla por ti.